En el 17º año de mi matrimonio, mi esposo perdió la memoria. Olvidó nuestros votos matrimoniales, olvidó nuestros años juntos, olvidó todo excepto una cosa, su ardiente deseo de convertir a su concubina en su esposa. Pero lo que él ignoraba era que yo llevaba 3 largos años preparándome para este momento. Mientras él con manos temblorosas tomaba los papeles del divorcio, sentí algo que no había experimentado en más de una década, alivio. Me llamo Visa. Y esta es la historia de cómo escapé de la jaula de oro que casi me mata. Antes de empezar, cuéntanos en los comentarios desde qué país nos ves. Y si es la primera vez que nos visitas, no olvides suscribirte. Que lo disfrutes. En mi 17º año de matrimonio con Marcus Chan, por fin me dio lo que tanto había anhelado. Quiero el divorcio. Sus palabras resonaron en el aire de su estudio como humo de incienso. Tenía los ojos inyectados en sangre y las manos le temblaban mientras sostenía los papeles que yo le había puesto delante. El médico dijo que con el tiempo recuperaría la memoria. La caída del caballo solo había provocado un pequeño desprendimiento en su mente. Pero en ese instante Marcus Chan solo recordaba una verdad que brillaba con más fuerza que todas las demás. Su amor por la concubina Tania. Firme aquí, mi señor, dije con calma, señalando la línea de abajo. Me miró con esos ojos enrojecidos, buscando en mi rostro lágrimas que jamás llegarían. Visa, ¿estás segura de que quieres esto? Casi me reí. Después de 17 años siendo la esposa solo de nombre, de verlo prodigar afecto a la mujer que dormía en el patio occidental mientras yo mantenía las habitaciones orientales frías y solitarias, me preguntó si estaba segura. Nunca he estado más segura de nada, mi señor. Su pincel se deslizó sobre el papel, su firma fluyendo en elegantes trazos que una vez me habían parecido hermosos. Cuando presionó su pulgar contra la almohadilla de tinta roja y estampó el documento, algo dentro de mí finalmente se liberó. No mi corazón, sino las cadenas que había cargado durante demasiado tiempo. Al cruzar por última vez las grandes puertas de la mansión Chan, oí pasos rápidos detrás de mí. Hermana. Hermana Visa, por favor, espere. La voz de la concubina Tania era dulce como siempre, rebosante de falsa preocupación. No me giré. Quédate al menos hasta que el joven Adrián regrese de sus estudios. Exclamó. Déjalo ver a su madre una última vez. Detuve la mano sobre la verja. Detrás de Tania un joven corría hacia nosotros, alto, de 16 años, con la mandíbula afilada de su padre y mis ojos oscuros. Adrián. Hijo mío. No hace falta, dije con voz firme. Aunque nació de mí, no le tengo ningún cariño. La mentira me dejó un sabor amargo en la boca, pero era necesaria. No podía dejar que vieran que dejarlo atrás me destrozaba. Mamá. El grito de Adrián me hizo vacilar un instante. Pasó corriendo junto a Tania, con el rostro enrojecido por la confusión y el dolor. ¿Por qué haces esto? Preguntó con la voz quebrada. Papá solo está enfermo. Cuando se recupere, cuando recuerde. Tu padre recuerda lo que más le importa, Adrián, y nunca fui yo. Pero mamá. Tu padre y tu madre comparten un amor profundo. La interrumpí usando el término formal para referirme a Tania, que siempre me había parecido venenoso. Me voy para que sean felices. Deberías alegrarte. Tenía solo 16 años, aún demasiado joven para creer que el amor todo lo vencía, demasiado ingenuo para comprender las intrigas de una sociedad como la nuestra. Pero necesitaba entender una verdad. Mamá, por favor. Suplicó agarrándome la manga. No quiero que te vayas. No puedes quedarte. Por mí. Era mi propia sangre, la única persona en este mundo que llevaba mi linaje. Me casé con Marcus Chun por deber hacia mis padres y por los sueños ingenuos de una joven. Pero permanecí en la mansión Chun durante 17 años por una sola razón, este niño. Aunque Marcus me lo arrebató de los brazos el día de su nacimiento, entregándoselo a Tania para que lo criara como suyo, el corazón de una madre jamás deja de anhelar a su hijo. Tómame el pulso, dije extendiendo la muñeca. Adrián había estudiado medicina con el médico imperial Sullivan desde los 7 años. Había probado cientos de hierbas, aprendido a identificar venenos solo por el olfato y sus habilidades diagnósticas eran reconocidas incluso en la capital.
Le temblaban los dedos al encontrar el pulso en mi muñeca. Palideció. ¿Cómo es posible? El veneno. No se había curado. Un médico no puede curarse a sí mismo, dije en voz baja. Hace 3 años Adrián había estado probando un nuevo compuesto, un antídoto contra la toxina más letal de los bárbaros del norte. Lo ingirió accidentalmente y cayó en coma. Para comprobar si la cura que había estado desarrollando funcionaría, tomé el medicamento experimental. Tania también. Pensé que lo hizo por amor a Adrián, el niño al que había criado como si fuera suyo. Pero después de que ambos bebiéramos la poción y el veneno comenzara a quemarnos las venas, Tania se acercó a mí, su aliento caliente contra mi oreja. Solo hay una dosis del verdadero antídoto, susurró. Cuando Adrián despierte, ¿a quién crees que se lo dará? ¿A su madre biológica? ¿O a la mujer que lo crió? Todo había sido parte de su plan. Había jugado su vida, pero nunca fue una verdadera apuesta. Conocía la profundidad del amor que Adrián sentía por ella. Sabía que aunque Adrián dudara, Marcus jamás dejaría morir a la mujer que amaba. El resultado fue exactamente el que ella había predicho. Adrián agonizó durante 3 días, pero al final le dio el antídoto a la mujer que lo había criado durante 16 años. En esa apuesta, el único destinado a morir era yo. Sabes mejor que nadie si este veneno tiene cura, dije, viendo cómo el rostro de Adrián se desmoronaba. Bajó la cabeza, incapaz de mirarme a los ojos. Juré que encontraría la forma de curarte. He estado investigando. Eres un médico brillante, Adrián, pero ni siquiera tú puedes hacer milagros. Retiré suavemente mi muñeca de su agarre. No quiero pasar el poco tiempo que me queda cuidando de gente que no lo merece. Lo rodeé y subí a mi carruaje. Cuando los caballos empezaron a moverse, creí oírle susurrar algo, pero el repiqueteo de los cascos era demasiado fuerte. No miré atrás. Viajé hacia el norte. La guerra en el noroeste se estaba intensificando y las carreteras eran peligrosas. Mi señora, dijo Rose con la mano en la empuñadura de su espada. Dicen que unos bandidos han estado atacando a los viajeros por esta región. Rose y Natasha, mis 2 doncellas, eran más que sirvientas. Eran guerreras entrenadas desde niñas. Mi madre me las dejó sabiendo que necesitaría protección en un mundo que devoraba a mujeres como yo. Os he hecho sufrir, siguiéndome en esta vida errante, dije. Intercambiaron sonrisas. Mi señora, la que cayó en nuestra trampa fue usted, rió Natasha. De todos modos, queríamos irnos a casa. Su tierra natal se encontraba en el noroeste, una tierra de vastas montañas y desiertos interminables, completamente diferente de la apacible región de Jian donde yo había crecido. Me habían contado historias sobre ella desde que era niño, pero no sentía ninguna conexión con ese lugar. Hasta hace 6 meses, cuando un anhelo inexplicable se apoderó de mi corazón. Necesitaba verlo. Quizá fuera porque sabía que mi tiempo era limitado y quería morir en un lugar hermoso y libre. Señora, ¿es una persona? Preguntó Natasha señalando hacia adelante. Al anochecer encontramos a un joven tendido en la hierba. La sangre de una herida en el cuello había teñido de rojo oscuro las briznas circundantes. Su cuerpo estaba cubierto de marcas de látigo, cada una precisa y cruel. Su mano aún estaba caliente, dijo Rose. Deberíamos ayudarlo. Lo llevamos a una clínica cercana. Tras examinarlo, el médico negó repetidamente con la cabeza. No hay salvación. Estas heridas de látigo están envenenadas. Quienquiera que le hiciera esto quería que muriera lentamente. El chico aparentaba 13, tal vez 14 años. Demasiado joven para morir así. Haz lo que puedas, dije, dejando plata sobre la mesa. Que viva o muera está en manos del destino. Milagrosamente al amanecer, el niño abrió los ojos. Comenzó a murmurar algo. Una serie de palabras que no pude entender. Señora, ¿qué dice? Natasha se inclinó hacia ella. Había leído textos médicos gracias a los estudios de Adrián. Reconocí las palabras. Eran nombres de hierbas. Trae tinta y papel, dije rápidamente anotando todo lo que decía. Cuando por fin se calló, tenía la receta completa. El médico la miró con el ceño fruncido. Esto es extraño.
¿Estás seguro de que no estaba delirando? Intentémoslo. Las hierbas no eran raras. En pocas horas teníamos la medicina lista. El joven la bebió fielmente y, día tras día, recuperó el color. Al 20º día, estaba completamente consciente. Se llamaba Nathan. Era huérfano y había estudiado con un médico ambulante desde niño. Hacía unos días, los bárbaros los habían capturado e intentaron obligar a su maestro a tratar a su general. Cuando el anciano médico se negó, lo quemaron vivo y azotaron a Nathan hasta dejarlo casi muerto. Me miró con sus intensos ojos oscuros. Señora, está usted envenenada, ¿verdad? Antes de que pudiera responder, me tomó la muñeca y me tomó el pulso. Su expresión se tornó seria. No se sienta presionado, dije con suavidad. Ni siquiera los médicos imperiales pudieron curar este veneno. Me miró y sonrió, una sonrisa extraña y segura. Los médicos imperiales son todos unos charlatanes. Disculpe. Su veneno no es incurable, señora. Solo requerirá cierto esfuerzo. Natasha dio un paso al frente con la mano sobre la espada. No hagas promesas que no puedas cumplir, muchacho. Si le haces daño a Nuestra Señora. Si no puedo curarla, interrumpió Nathan con calma, no tendrás que hacer nada. Me cortaré la cabeza y te la presentaré. No pude evitar reírme. Entonces estaré a tu cargo. Alquilamos un pequeño patio cerca de la clínica. Por la noche le llevaba a Nathan sopa que yo misma había preparado. Estaba encorvado sobre textos médicos, su delgada figura proyectando largas sombras a la luz de la farola. Algo en él, su dedicación, su ceño fruncido, me recordaba a Adrián. Deberías descansar, le dije. Los libros seguirán ahí mañana. Levantó la vista hacia la sopa que tenía en las manos y sus ojos se llenaron de lágrimas. Nadie me ha querido así, susurró. Se me encogió el corazón. Este chico brillante y solo, había sobrevivido a horrores inimaginables. En ese momento tomé una decisión. Nathan, ¿te gustaría ser mi hijo adoptivo? Me miró sin palabras. No tengo segundas intenciones, continué. Simplemente creo que si el destino nos unió, quizá estábamos destinados a ser familia. Cayó de rodillas, con lágrimas que le corrían por las mejillas. Madre, esa noche dormí en paz por primera vez en años. La cura del veneno tardó meses. Nathan trabajó incansablemente probando fórmulas en sí mismo, ajustando las dosis y buscando hierbas raras en montañas peligrosas. Poco a poco, con mucho dolor, comencé a sanar. Durante ese tiempo aprendí a vivir de nuevo. La frontera norte era dura, pero honesta. Sin palabras venenosas ocultas tras abanicos de seda, sin concubinas intrigantes acechando en pasillos sombríos. Solo un cielo infinito y un viento que lo arrasaba todo. Nathan me habló de su maestro, de las medicinas que habían desarrollado juntos, de sus sueños de abrir una clínica para los pobres. Le hablé de Adrián, del hijo que había dejado atrás, de la culpa que me carcomía el corazón aun sabiendo que irme era la única forma de sobrevivir. Hiciste lo que tenías que hacer, me dijo Nathan una noche. El amor no debería exigirte la muerte. Pero es mi hijo. Y tú eres su madre. Si de verdad te quiere, algún día lo entenderá. Una tarde Rose irrumpió en el patio con semblante adusto. Mi señora, hay un general aquí que exige verla. Dice llamarse Marcus Chun. Se me heló la sangre. Marcus estaba de pie en la puerta, más viejo de lo que recordaba. Su rostro estaba demacrado. Sus ojos se encontraron con los míos y algo en ellos me erizó la piel. No era amor, sino posesión. Visa, dijo con voz ronca. Ahora lo recuerdo. Lo recuerdo todo. Qué lástima por ti. Apretó la mandíbula. Vine a llevarte a casa. Me he divorciado de Tania. La he despedido. Todo puede volver a ser como antes. ¿Como antes?, pregunté con voz cortante como el cristal. ¿Te refieres a cuando le diste a mi hijo recién nacido a tu concubina? ¿Cuando pasabas todas las noches en sus aposentos mientras yo sufría frío y soledad? ¿Cuando permitiste que me envenenaran porque salvarla a ella era más importante? Cometí errores, dijo, dando un paso al frente. Pero puedo enmendarlos.
Ahora tengo poder. Soy un general, Visa. Puedo protegerte. Puedo darte todo lo que siempre has deseado. No puedes devolverme 17 años de mi vida. Su mano se extendió de repente agarrándome la muñeca. Eres mi esposa. Tú perteneces aquí. No terminó la frase. El puño de Nathan impactó contra la mandíbula de Marcus, haciéndolo tropezar hacia atrás. Ahora es mi madre, dijo Nathan con frialdad, interponiéndose entre nosotros. Y no te debe nada. El rostro de Marcus se ensombreció de rabia. ¡Qué insolente! Interrumpí al general Chan. Puede que tenga poder en la capital, pero esta es la frontera norte. Su autoridad no vale aquí. Le sugiero que se marche. Por un momento pensé que intentaría obligarme. Pero Rose y Natasha habían desenvainado sus espadas, y el dueño de la clínica, un antiguo soldado, apareció con varios hombres armados. Marcus me miró por última vez con una mirada desesperada y repulsiva. Te arrepentirás, Visa. Sin mi protección, no eres nada. No he sido nada durante todo nuestro matrimonio, respondí. Al menos ahora, por fin, soy libre. Se marchó, pero yo sabía que esto no había terminado. Hombres como Marcus Chan no aceptaban el rechazo. Lo veían como un reto. 2 semanas después, Nathan terminó de preparar mi medicina. Esta es la última dosis, dijo entregándome el cuenco. Después de esto, el veneno se eliminará por completo de tu cuerpo. Me lo bebí de un trago. Natasha me dio rápidamente fruta confitada para quitarme el amargor. Vuestro sufrimiento por fin ha terminado, mi señora, dijo Rose con los ojos brillantes de lágrimas. Pero nuestra alegría duró poco. Esa misma noche los soldados rodearon nuestro patio. Por orden del general Marcus Chan, anunció el capitán, la mujer llamada Visa será arrestada por espionaje y traición. Se la acusa de vender secretos militares a los bárbaros Su. Eso es absurdo. Gritó Nathan. Mi madre lleva meses recuperándose aquí de una enfermedad. No ha tenido contacto con nadie. Tenemos pruebas, dijo el capitán, mostrando unos documentos. Cartas escritas de su puño y letra, con detalles sobre movimientos de tropas y rutas de suministro. El general Chan las descubrió personalmente. Se me heló la sangre. Marcus había falsificado pruebas. Claro que sí. Si no podía tenerme, me destruiría. Quiero ver esas cartas, dije con calma. El capitán me las entregó. Estaban hechas con gran maestría. Mi letra estaba copiada a la perfección, con mi sello estampado al pie. Solo alguien con un conocimiento íntimo de mi correspondencia privada podría haber creado falsificaciones tan convincentes. Son falsas, dije. Yo no he escrito ninguna carta de ese tipo. Eso lo decidirá el tribunal militar. Vendrás con nosotros. Rose y Natasha se dispusieron a luchar, pero las detuve. No. Esto es lo que él quiere, que nos resistamos para poder justificar que los matemos a todos. Iré de buena gana. Madre. La voz de Nathan se quebró. Confía en mí, susurré. No me voy a rendir. No después de haber sobrevivido tanto tiempo. Me llevaron a la prisión militar encadenado. La celda era pequeña, fría y húmeda. Pero había sobrevivido 17 años en una jaula dorada. Aquello no era más que otra clase de prisión. Al tercer día recibí una visita. Adrián estaba de pie frente a mi celda, pálido y con los puños apretados. Mamá, dijo. Y su voz no se parecía en nada a la del niño que había dejado atrás. Era la voz de un hombre que cargaba con un peso insoportable. Adrián, ¿qué haces aquí? Presto servicio como médico en el Ejército del Norte, dijo en voz baja. Cuando supe lo que había hecho mi padre, vine de inmediato. Tu padre está protegiendo su orgullo. Los hombres como él no soportan el rechazo. No es solo orgullo. Adrián me miró con ojos atormentados. Mi padre lleva años siendo corrupto. Ha aceptado sobornos, malversado fondos militares y vendido puestos al mejor postor. Si te condenan por traición, si te ejecutan, nadie investigará los verdaderos crímenes que ocurren en el ejército. Se me heló la sangre.
Me está usando de chivo expiatorio. Sí. Y tiene poderosos aliados. El juicio está programado para mañana, y los jueces ya han sido sobornados. Madre, te van a declarar culpable. Así que después de todo, voy a morir. Una extraña calma me invadió. Al menos tuve unos meses de libertad. No. Adrián se aferró a los barrotes de mi celda. No lo permitiré. Llevo meses reuniendo pruebas de la corrupción de mi padre. Tengo testimonios, registros financieros, todo. Si lo presento ante el tribunal, te mandará matar a ti también. Entonces moriremos los dos. Sus ojos ardían con determinación. No te volveré a perder, madre. Te perdí una vez por cobardía. Por darle el antídoto a la persona equivocada. Por no poder ver lo que Tania realmente era. Pero ya no soy ese chico. Las lágrimas me quemaban los ojos. Adrián, no puedes desperdiciar tu vida. Eres mi madre. Me diste a luz. Sufriste envenenamiento por mí. Lo dejaste todo atrás porque quedarte te estaba matando. ¿Y qué hice yo? Te dejé ir. Dejé que papá te tratara como a una posesión. Siempre me equivoqué. Su voz se quebró. Déjame elegir bien esta vez. Por favor. Extendí la mano a través de los barrotes y le toqué la cara. Era la primera vez que tocaba a mi hijo en años. Ya has elegido bien, susurré. Te hiciste médico para salvar vidas. Viniste al norte para servir a tu país. No te pareces en nada a tu padre, Adrián. Eres mejor que todos nosotros. Pero mamá, escúchame. Le apreté la mano con fuerza. Lleva las pruebas al tribunal imperial, no al tribunal militar. Envíalas directamente al emperador. Los aliados de tu padre no llegan tan lejos. Si el emperador ve pruebas de corrupción en el ejército del norte, sobre todo en tiempos de guerra, no tendrá más remedio que actuar. Pero el tribunal se reúne mañana. No hay tiempo. Entonces pospónganlo. Díganles que estoy demasiado enfermo para comparecer ante el tribunal. Diles que el estrés me ha provocado un colapso. Nathan te ayudará. Es un médico brillante y puede hacer que parezca convincente. El rostro de Adrián se contrajo, pero lentamente asintió. Lo haré. Pero mamá. Si esto no funciona, funcionará. Eres mi hijo. Tengo fe en ti. Adrián trabajó con la desesperación de quien lucha contra el reloj. Convenció a los jueces del tribunal de que yo estaba demasiado enfermo para ser juzgado, lo que nos dio 3 días de margen. Nathan fingió una enfermedad convincente, un delirio con fiebre alta, síntomas parecidos a la peste pero no contagiosos. Mientras tanto, las pruebas de Adrián viajaban hacia el sur, a lomos de los caballos más veloces, hasta la capital imperial. Al 4.º día, todo estalló. Los investigadores imperiales llegaron a la frontera norte con la orden del emperador. Arrestaron a Marcus Chun antes de que pudiera reaccionar. Incautaron sus archivos, interrogaron a sus subordinados y descubrieron una red de corrupción que se extendía hasta lo más profundo del mando militar. Marcus había estado vendiendo armas a tribus enemigas. Se había estado apropiando de fondos destinados a los salarios de los soldados. Había estado aceptando sobornos para ascender a oficiales incompetentes. Y había falsificado documentos para incriminarme por traición y encubrir sus huellas. Las pruebas eran abrumadoras. La furia del emperador era legendaria. Ordenó la ejecución de Marcus por traición, la confiscación de sus bienes y la eliminación de su nombre de todos los registros oficiales. Pero como Adrián había denunciado la corrupción y salvado la vida de innumerables soldados con su servicio médico, el emperador lo perdonó. Fui liberado de prisión y absuelto de todos los cargos. El día que llevaron a Marcus a su ejecución, pidió verme por última vez. En contra de mi buen juicio fui. Se veía pequeño con su ropa de prisionero, las manos atadas y el rostro demacrado. El poderoso general había desaparecido. Solo quedaba un hombre destrozado. Creí amar a Tania, dijo con voz ronca. Pero creo que simplemente me encantaba que me necesitara. Tú nunca me necesitaste, Visa. Siempre fuiste demasiado fuerte, demasiado inteligente.
Me hiciste sentir insuficiente. Así que me castigaste por ello. Me castigué a mí misma. Me miró con ojos vacíos. Destruí todo lo bueno de mi vida por ser demasiado orgullosa para admitir mi error. Debí haberte amado. Debí haber valorado lo que podríamos haber tenido. En vez de eso perseguí una fantasía y perdí todo lo real. Tú no lo perdiste, Marcus. Lo tiraste. Lo sé. Sonrió con amargura. ¿Crees que en otra vida podríamos haber sido felices? Lo pensé durante un largo rato. Pensé en el joven que me había cortejado con poesía y promesas. Pensé en la mujer que había sido, llena de esperanza y sueños. No, dije finalmente. Porque en cualquier vida, tú habrías tomado las mismas decisiones. Y yo, tarde o temprano, habría encontrado la fuerza para irme. Asintió lentamente. Entonces supuse que este siempre había sido nuestro destino. Adiós, Marcus. Al alejarme del lugar de la ejecución, no sentí satisfacción, ni victoria. Solo un profundo y cansado alivio de que este capítulo por fin hubiera terminado. Nathan y yo abrimos una clínica en un pequeño pueblo cerca de la frontera norte. Adrián se unía a nosotros siempre que sus deberes militares se lo permitían. Atendíamos a campesinos y soldados, comerciantes y nómadas. La vida era sencilla, honesta y libre. Una tarde, mientras contemplábamos la puesta de sol pintando el desierto de dorado y carmesí, Adrián dijo: «Mamá, tengo algo que contarte». «¿Qué pasa?» «He estado en contacto con Tania». Me tensé, pero me obligué a mantener la calma. «Ya veo. Se está muriendo». El veneno que ambos tomaron, el antídoto que le di solo retrasó los efectos. «La está matando lentamente». No sentí nada. Ni satisfacción ni lástima. Solo vacío. Pidió verte, continuó Adrián. Dice que necesita contarte algo. No tengo nada que decirle. Lo sé. Pero mamá, creo que deberías irte. No por ella. Por ti. Miré a mi hijo, la sabiduría en sus ojos, fruto de un dolor ganado con esfuerzo, y supe que tenía razón. No habría paz hasta que la viera por última vez. Tania vivía en una casita a las afueras de la capital, sola y olvidada. Cuando entré en su habitación, apenas la reconocí. La hermosa concubina que me había robado el marido se había ido. En su lugar había una mujer esquelética, de piel gris y ojos hundidos. «Bisa», susurró. «Tú viniste». «Yo vine porque mi hijo me lo pidió». «Di lo que tengas que decir». Ella sonrió débilmente. Siempre fuiste tan directo. Eso te envidiaba. Envidiaste muchas cosas de mí. Por eso intentaste destruirme. Sí. Tosió sangre salpicando sus labios. ¿Pero quieres saber la verdad? La pura verdad. ¿Qué verdad? Nunca amé a Marcus Chan. La miré fijamente. Yo era una sirvienta en tu casa, continuó con la voz apenas audible. No tenía nada, ni futuro ni esperanza. Y entonces Marcus se fijó en mí. Me regaló ropa preciosa, joyas, un lugar de honor. ¿Cómo iba a negarme? Pero yo no lo amaba, Bisa. Me encantaba lo que representaba, escapar de la pobreza, de la servidumbre. ¿Y por eso destruiste mi vida? Yo también destruí la mía. Ella rió con amargura. Pensé que si lograba que me eligiera, si conseguía convertirme en su esposa, por fin sería feliz. Pero incluso cuando tenía todo lo que deseaba, me sentía vacía. Porque nada de eso era real. Nada de eso se basaba en nada cierto. ¿Por qué me cuentas esto? ¿Por qué necesito que lo sepas? Ganaste. No porque sobreviviste. No porque Marcus fue ejecutado y yo me estoy muriendo. Ganaste porque siempre fuiste auténtica, Bisa. Amaste con sinceridad, sufriste de verdad. Y cuando finalmente te fuiste lo hiciste con dignidad. Nunca he tenido dignidad. Solo he tenido desesperación. Esta confesión no cambiará nada, dije fríamente. Lo sé. Pero quería que supieras que al final no gané. Nunca gané. A quien más daño me hice fui a mí misma.
Miré a esa mujer moribunda, esa sombra de mi enemiga, y sentí que algo cambiaba dentro de mí. No era perdón, ella no se lo merecía. Pero lo entendíamos. Ambos habíamos estado atrapados en una jaula construida por Marcus Chen. Ella simplemente había estado dispuesta a lastimar a otros para sobrevivir. Adiós, Tania, dije. Espero que encuentres la paz. No merezco la paz. No, estoy de acuerdo. Pero ya no te guardo rencor. Es demasiado pesado y tengo una vida que vivir. La dejé allí y nunca miré atrás. Rose irrumpió en la clínica sin aliento y radiante. Señora mía. Señora mía, una carta de la capital. Dejé mis libros de texto de medicina y tomé el sobre. Llevaba el sello imperial. Dentro había un decreto. Adriano había sido nombrado médico imperial, el más joven en la historia de la dinastía. El mismísimo emperador había solicitado sus servicios, al oír hablar de su brillantez e integridad. «Madre, ¿estás llorando?», preguntó Nathan, dejando las hierbas que estaba moliendo. «Estoy orgullosa», dije secándome las lágrimas. «Estoy muy orgullosa de él». Esa noche lo celebramos con una cena sencilla. Rose y Natasha contaron historias de su infancia en el norte, haciéndonos reír a carcajadas. Nathan compartió su último avance médico. Y yo, sentada entre mi familia elegida, sentí algo que jamás había sentido en mis 17 años de matrimonio. Plenitud. Completo. Gratis. Llegó un mensajero justo cuando estábamos terminando de cenar. Llevaba una carta de Adrián. Querida madre, que no vendrás a la capital para mi ceremonia de nombramiento. Nunca te ha gustado la política de la corte, y no te culpo. Pero quiero que sepas que todo lo que soy, todo lo que he logrado, te lo debo a ti. Me enseñaste que el amor no se trata de posesión. Se trata de soltar cuando quedarse los destruiría a ambos. Me enseñaste que la fortaleza no consiste en no caer nunca, sino en levantarse cada vez que te derriban. Mi padre dedicó su vida a perseguir el poder y perdió todo lo que le importaba. Tú dedicaste tu vida a buscar la libertad y encontraste la paz. Elijo tu camino, madre. Siempre. Con amor y gratitud eternos. Tu hijo Adrián. Además te confío el bienestar de mamá, Nathan. A menudo se salta comidas cuando está absorta en sus quehaceres. Reí entre lágrimas. Algunas cosas nunca cambian. Aquella noche me encontraba bajo el vasto cielo del norte, contemplando las estrellas danzando sobre mi cabeza en su danza ancestral. En algún lugar del sur, Marcus Chun yacía en una tumba sin nombre. Tania había muerto sola. Su belleza y sus intrigas se convirtieron en polvo. Pero yo seguía vivo. Tuve a mis hijos, uno biológico y otro elegido. Tuve mi libertad. Tuve un propósito, paz y un amor que no se basaba en la posesión ni en la obligación. Había sobrevivido. Y al sobrevivir, había ganado. El viento susurraba por el desierto, llevando consigo el aroma de hierbas silvestres y de la esperanza. Cerré los ojos y respiré hondo. Esta nueva vida, esta segunda oportunidad, esta hermosa libertad ganada con tanto esfuerzo. Mañana me levantaría temprano y cultivaría mi paciencia. Nathan se burlaba de mi pésima cocina. Rose y Natasha se peleaban en el patio, sus risas resonaban como campanas. Y yo era feliz. Porque al final, la mejor venganza no es la destrucción, sino vivir bien. Es construir algo hermoso a partir de las cenizas de aquello que intentó destruirte. Me llamo Visa y esta es la historia de cómo aprendí que a veces, alejarse es lo más valiente que puedes hacer. Si esta historia te conmovió, no olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte para ver más historias inspiradoras cada día. Gracias por ver el vídeo.